Ok. Muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos siguen en esta transmisión del foro denominado Participación Política de la Mujer. Muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos siguen en esta transmisión del foro denominado Participación Política de la Mujer. Muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos siguen en esta transmisión del foro denominado Participación. Ya, perdón, magistrado tenía abierto su micrófono. La presente es una de las actividades aprobadas por el Observatorio de la Participación Política de la Mujer en el estado de Baja California. Contaremos con la presencia como panelistas de la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, la licenciada Maribel Aida Velasco García y el maestro Saúl Ramírez Sánchez, quienes tendrán una intervención de hasta 20 minutos. Posteriormente, pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas a partir de lo que nos escriban los participantes en YouTube. A continuación, cedo el uso de la palabra al magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y también presidente del Observatorio para la Participación Política de la Mujer en Baja California. ¿Puede abrir su micrófono, magistrado, por favor? ¿Listo? Perfecto. Gracias. Me parece que fue una bienvenida muy accidentada. Yo escuchaba muchísimos ecos. ¿Listo? No sé si ya estemos transmitiendo. Me parece que fue una bienvenida muy accidentada. Yo escuchaba muchísimos ecos. ¿Listo? Sí, gracias. No sé si ya estemos transmitiendo. Me parece que fue una bienvenida muy accidentada. Yo escuchaba muchísimos ecos. ¿Listo? Sí, gracias. No sé si ya estemos transmitiendo. Magistrado, si tiene el YouTube abierto, ¿lo puede cerrar, por favor, para que no se repita la señal? Magistrado, si tiene el YouTube abierto, ¿lo puede cerrar? ¿Me escuchan? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Me escuchan? ¿Una vez? No, hay un eco. Julio, si estás escuchándonos, por favor, puedes escuchar a la oficina y ver si nos puedes ayudar para... ¿Una vez? No, hay un eco. Julio, si estás escuchándonos, por favor, puedes escuchar a la oficina y ver si nos puedes ayudar para... ¿Una vez? No, hay un eco. Julio, si estás escuchándonos, por favor, puedes escuchar a la oficina y ver si nos puedes ayudar para... ¿Una vez? No, hay un eco. Julio, si estás escuchándonos, por... ¿Escuchan? ¿Una vez? Bien. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañan y gracias por su paciencia. Sin duda, esta nueva normalidad en la que nos estamos desenvolviendo nos llevará a algún tiempo familiarizarnos con las formas en que nos vamos a capacitar y vamos a interactuar en sociedad. Buena tarde a todos ustedes. Le doy la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este foro. Antes de presentar a nuestros invitados y nuestras invitadas, quiero comentarles que la defensa de los derechos políticos de las comunidades y pueblos originarios, en especial particularmente de las mujeres indígenas, es una asignatura impostergable que demanda la protección, acción y ejercicio efectivo de sus derechos.
aunque hemos avanzado, la mayoría de las mujeres indígenas siguen afrontando obstáculos que les impiden ejercer cabalmente sus derechos humanos. Por eso es oral comprender a los pueblos indígenas en México como una pieza en el cúmulo de culturas y tradiciones que han aportado a la construcción de un México moderno y cultural. Tan solo en nuestro estado, en Baja California, la composición étnica nos permite que identifiquemos a los culá, los paipais, cucapás, cochinís, quiliguas, cumais, los cuales tienen una amplia cultura propia que refleja costumbres, lenguas, tradiciones, herencia que se manifiesta como un abanico muy diverso de riqueza cultural única en nuestro país y que nos compromete a protegerla y a velar por sus derechos. Bajo esta perspectiva, desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California, incentivamos acciones y medidas que permitan el reconocimiento y la protección de los derechos de mujeres indígenas a través de políticas y acciones para garantizar su desarrollo y la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, social, cultural, considerando la especificidad cultural comunitaria y promoviendo su participación ciudadana. Comprometidos con todo ello es que el observatorio local tiene precisamente el compromiso de proporcionar la información, la capacitación, la difusión y evidentemente el diálogo para que las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas tomen medidas tendientes a lograr la participación plena en la vida política y derechos de participación en la vida comunitaria que nos rodea. Dicho esto, me complace enormemente presentar a la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte. La doctora Burgueño es licenciada en Derecho por la UABC, maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La doctora Burgueño ha realizado diversas publicaciones, entre las que destacan, sin duda, todas vinculadas con la materia del observatorio. Destacan violencia de género en México, revictimización hacia las mujeres por falta de acceso a la justicia, feminicidio en México, tarea pendiente de cara a la violencia de género, quédate en casa, Baja California, la interrupción del embarazo producto de violación en tiempos de COVID-19, entre otras obras. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Es coordinadora de investigación de la Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social, Asociación Civil, coadyuvando precisamente en la promoción y defensa de los derechos humanos. También es un placer dar la bienvenida a la licenciada Maribel Aida Velasco García. Maribel es originaria del municipio de San Esteban Atlatáhuaca, Tlaxiaco, Oaxaca. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Qué gran universidad. Presidenta de la Asociación Civil Transformando Vidas de Mujeres Indígenas, coordinadora del área administrativa de la Casa de la Mujer Indígena Donayi. Además, en la materia electoral ha sido consejera electoral propietaria del Distrito 4 en Tijuana, del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales 2017-2018 y 2019-2020. Ha participado en múltiples foros, diplomados y cursos relativos a los derechos humanos e igualdad de género entre la población indígena y los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente es síndica municipal del municipio de San Esteban Atlatáhuaca, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, desde donde nos acompaña, electa por el sistema normativo interno. Y finalmente, Saúl Ramírez Sánchez es candidato a doctor por el programa de doctorado en Derecho de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciado en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Trabaja las líneas de investigación sobre pueblos indígenas, cultura jurídica, cultura política, sociología del derecho e inmigrantes indígenas. Es autor del libro El sentido de la transpertenencia de los miches migrantes de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Ha publicado diversos artículos, entre los que destacan Integración jurídica de los inmigrantes indígenas, Propuesta teórica conceptual, Los cargos comunitarios y la transpertenencia de los migrantes miches de Oaxaca en Estados Unidos, Si los países cierran fronteras, los pueblos indígenas cierran caminos ante el COVID-19, entre otros. Se ha desempeñado en diversos cargos en la Administración Pública Federal y como secretario técnico y asesor legislativo en la Cámara de Diputados en diversas legislaturas. Es fundador de la organización Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social, asociación civil, donde actualmente colabora. Es un placer que nos den la generosidad de participar en este foro. Sin más preámbulos, damos inicio a los trabajos y les agradecemos infinitamente su participación en este foro de participación política de la mujer indígena. Adelante, por favor, entiendo que nos hará el enorme placer de iniciarlo la doctora Burgueño Duarte. Es un gusto compartir este panel con Maribel. Me encanta vernos a través de esta pantalla, Maribel. Saúl, una alegría compartir este espacio. Una gratitud infinita, magistrado Loaiza, por su disponibilidad, por su empatía a la escucha de estos proyectos, a la escucha de inquietudes cuando hemos tenido la oportunidad de coincidir y su compromiso dentro del observatorio. Mil gracias por el espacio. Carla, sin duda, todo el apoyo brindado es bien retribuido porque es en beneficio de muchas y de muchos. Les saludo con gran alegría y desde el espacio que se nos permite ocupar como aliado estratégico dentro del observatorio, en el poco tiempo que tengo de haberme integrado, me doy cuenta que sin duda uno de los objetivos centrales que lo es el que las autoridades se den un espacio para el diálogo y el análisis a través de las experiencias, vivencias y conoceres de la ciudadanía, enriquece la acción de ustedes como servidores públicos. Bien, sin más preámbulo y aprovechando el tiempo que es oro, a Carla le voy a agradecer, me va a apoyar con la presentación y les expongo el contexto del tema que estamos poniendo a su conocimiento dentro de las acciones del INE, del Instituto Nacional Electoral, en el programa de participación para el impulso de la participación política de las mujeres. Surge la convocatoria el año pasado, a la cual aspiramos 150 organizaciones civiles. Y ahorita lo hablo en plural organizaciones porque a la par de la academia coadyuvo un poco con Agenda Ciudadana, como bien lo comentó el magistrado. De estas 150 organizaciones, Agenda Ciudadana, el proyecto que se planteó, fue uno de los 32 que resultó beneficiado. Lo comparto, claro, es una alegría que haya quedado elegible nuestro proyecto, pero a lo que voy más allá es que la sociedad civil tiene mucho interés por el trabajo, tiene necesidad de espacios en los cuales desarrollar su acción de investigación, de activismo, etcétera. Cada vez son menos los espacios para la organización civil, pero los seguimos buscando porque la ciudadanía también es inquieta y también tenemos mucho que aportar. El proyecto que nos fue aprobado y que nos ha apoyado muchísimo tanto el INE como el PNUD de Organización de las Naciones Unidas, tiene como objeto analizar la participación política de la mujer indígena en Baja California.
¿Cuál fue la problemática de inicio para plantear el tema? Ahí estamos bien. Entendemos que existe una espiral de discriminación contra la mujer indígena, lo cual no es nuevo para nadie, su situación de mujer, ser indígena, ser migrante y una situación de pobreza que circunda a nuestras compañeras. No existen datos estadísticos sobre el número de ciudadanas y ciudadanos de origen indígena en el padrón electoral ni en la lista nominal. Esto tiene unas consecuencias tremendas. Sabemos que no es fácil contabilizar a quienes somos en un Tijuana con tanta población flotante, pero incluso en febrero del 2019 en Agenda Ciudadana nos dimos a la tarea en este ejercicio del derecho a la información de consultar al INE sobre el número de mujeres y hombres indígenas en Baja California. La respuesta, palabras más, palabras menos, que nos dieron: déjenme le consulto al Registro Federal Electoral y una vez que tenga la información correspondiente se las estaré enviando. Pues la seguimos esperando, más de año y medio que no nos han respondido. ¿A qué nos lleva a pensar la hipótesis central? Que no hay cifras reales, no hay cifras que hagan visible una población indígena con una fuerza muy importante en nuestra localidad. A esto le sumamos que falta el acceso real y efectivo, porque la norma en tanto no es exigible, es letra muerta. Falta un acceso a la participación y representación política de las mujeres indígenas. ¿Esto qué implica? Que no hay paridad, en particular en estas comunidades. ¿Qué es lo que se pide a nivel nacional? Y obviamente es un tema aledaño, no entraremos en ello, que no obstante que se han reconocido 28 distritos indígenas, pues todavía únicamente se abren los espacios para 13 de estos distritos, lo cual es un tema en el que hay mucho que trabajar aún. Pasaríamos de favor, Carla, a la siguiente lámina. Sostener cómo esta problemática nos lleva al propósito central de nuestro proyecto, que es contribuir al fortalecimiento de estos canales institucionales para garantizar el acceso a la participación y representación política de las compañeras. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Sin duda, no podemos andar de manera individual. Se tiene que hacer colegiado, se tiene que hacer mucho trabajo de consenso, de diálogo. Por ello, consideramos como uno de los objetivos centrales en el proyecto la construcción de una agenda de trabajo. En las reuniones que tuvimos con las compañeras, identificamos 3 ejes, que es el institucional, el jurídico y en políticas públicas, los 3 ejes en los que se desarrolló nuestro trabajo. La motivación, aparte de las problemáticas expuestas con antelación, es que no hay una agenda de trabajo actualmente y el no tener un camino el cual seguir nos lleva a no llegar al puerto deseado. Debemos de tener una agenda para llevar las acciones. Hay una inexistencia de acciones afirmativas y también hay una falta de reconocimiento constitucional que garantice la participación política de las mujeres, lo cual es real. Muchas de las personas que nos están escuchando tienen sus propias vivencias. Ahorita Maribel nos platicará su interesante vivencia. Por otro, faltan canales y espacios de participación y representación política. Y inciden muchos factores. Incide la condición específica de mujer indígena, repetimos, en una población de migrantes y en donde pues no está contabilizada y no suma a esta necesidad de espacios en paridad. Avanzamos de favor, Carla, a la siguiente lámina. Para seguir el proyecto, obviamente iniciamos, como todo proyecto de investigación, por así decirlo, con una hipótesis. La hemos podido ir corroborando a través de las acciones que se han llevado a cabo y es lo que le da solidez a lo que estamos compartiendo. No es algo que lo hemos imaginado o que pensamos que es, sino que ha sido consensuado y ha salido de todo el diálogo y la investigación que hemos hecho a través de 3 reuniones de trabajo con mujeres indígenas que residen en Baja California, dentro de las cuales se dieron compartires muy ricos para estos análisis. Hicimos 11 entrevistas a mujeres indígenas claves
para llegar a un análisis legislativo y realizamos 20 cápsulas radiofónicas. Estas cápsulas radiofónicas se están transmitiendo en español y en lenguas indígenas y principalmente por Radio Imer. Vamos a tocar puertas en Radio UABC. Se van a transmitir, si mal no recuerdo, o tratar de transmitir en la radio de San Quintín. Y el chiste es difundir también la información sobre los derechos y pues sí, obligaciones, por qué no decirlo, pero principalmente derechos electorales de las comunidades indígenas. Avanzamos de favor, Carla, si me apoyas. Más adelante, creo que va hacia atrás, a la siguiente. Una menos, de favor, allí. La agenda de trabajo esta de alguna manera ya comenté. Para generar cambios políticos electorales se requiere el pleno conocimiento de los derechos políticos de las mujeres indígenas y de sus comunidades. Cambios que deben salvaguardar y fortalecer la libre determinación y autonomía indígena. Y cuando hablamos de conocer y reconocer, obviamente estamos hablando que no podemos nada más trabajar con las comunidades indígenas. El trabajo es de todos y para todos. La ignorancia de quienes no somos indígenas respecto del derecho y lo que tenemos que respetar de nuestras comunidades lleva a terribles errores y a terribles violaciones. Sin duda esto es imperdonable cuando deviene de un servidor público, que son los encargados de salvaguardar en principal sentido estos derechos políticos de las mujeres. Avanzamos de favor. En la dimensión jurídica que les comento, y lo voy a enunciar únicamente, trabajamos la revisión de la normatividad, tanto nacional como internacional, a fin de que, a través de una sistemática, identificar coincidencias, de alguna manera vacíos, por otro lado también fortalezas, porque habrá que decir que normativamente sí tenemos muchos elementos. Empieza a fallar el tema cuando hay que aplicarlos. En normatividad internacional, nada nuevo para nosotros, la Declaración Humana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana, la CEDAW y el Convenio Belém do Pará. Este análisis internacional al que, independientemente de la vinculatoriedad mayor o menor de estos para con nuestras autoridades, claro que hay un compromiso de parte del Estado mexicano y de sus servidores públicos por hacer accesible el mayor derecho hacia las personas. A raíz de las reformas del 2011 a nuestro primero constitucional, sin duda, tenemos que, como autoridades tienen y como ciudadanía, debemos exigir la garantía más amplia de los derechos cuando se trate de que estos estén insertos en tratados internacionales. Y todas estas convenciones, si bien no tendrán quizá algunas de ellas ese carácter, pues sí cabe como responsabilidad moral del Estado mexicano aplicarlas. En la normatividad nacional hicimos una exploración a lo que es nuestra Constitución, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Ley General de Partidos Políticos, principio de paridad de género en la Constitución, el tema de violencia política contra mujeres en razón de género, la Ley General de Delitos Electorales, Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en materia electoral. Si nada más de leer los títulos nos tardamos algunos minutos, es gran cantidad de normatividad y pareciera que vamos avanzando cuando por fin logramos que se ponga una coma, que se le agregue una palabrita, y son logros, claro, no los menosprecio sin duda, pero aquí hay dos riesgos. Primero, el entrar en algunas contradicciones, en algunas complejidades sin dudas de la norma, y por el otro, que es más riesgoso quizá que esté y que siga siendo letra muerta, a que a veces no esté y que podamos irnos a instancias superiores o a una constitución. Normatividad tenemos y bastante. Entonces, obviamente, será para otro análisis el identificar los hallazgos
legislativos o de la dimensión jurídica. No obstante, como resultado de estos trabajos en el análisis de lo jurídico, compañeras y compañeros indígenas promovieron una iniciativa de ley al Congreso del Estado, la cual fue ingresada el 24 de junio de este año. Si avanzamos de favor, Carla, esta iniciativa en materia de derechos políticos de las mujeres indígenas, comunidades y pueblos indígenas armoniza los principios de paridad de género y la violencia política con las mujeres en razón de género. También sería interesante quizá en su momento ahondar sobre ella. No ha habido mucho avance. Vamos a comentar 2 o 3 situaciones a las que le estamos dando seguimiento en el mundo de judicialización, por así decirlo, pero esperemos que tengamos buen puerto. Por lo pronto estamos observando y estamos haciendo uso de los canales procesales necesarios, que muchas veces son las impugnaciones, recursos y demás, lamentablemente. Por lo pronto esta iniciativa pide sometemos a consideración la reforma de algunos artículos constitucionales, de algunas modificaciones a la ley electoral del estado de Baja California y otras a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Baja California. Consideramos que la armonización sugerida permitirá garantizar dentro de, que también es otra acción que se ha implementado por Agenda Ciudadana, otra iniciativa, dentro de lo relevante que implica atender a las comunidades indígenas o a los pueblos como sujetos de derecho, pues en esta iniciativa se armonizan aspectos relevantes para garantizar el acceso a estos derechos políticos. El espíritu de la propuesta es el reconocimiento de estos derechos y participación política, garantizar el desempeño a los cargos públicos y de elección popular, que la autoridad electoral garantice al menos 2 legisladores en el Congreso local. Más adelante Saúl les va a explicar por qué hacemos esta propuesta. De algunas estadísticas que proporciona INEGI y algunas incidencias por metodología elaborada por Saúl Ramírez, que ahorita la compartirá, se identifica que en Tijuana sí se cuenta al menos con 2 distritos con más del 40% de población indígena. Repetimos, el INE no nos dio las cifras, a lo mejor el Registro Federal Electoral no le ha respondido, no tenemos cifras, pero de que hay población indígena la hay. Entonces se tuvieron que hacer algunas incidencias que las vamos a escuchar más adelante. Asimismo, el espíritu de la propuesta es que la autoridad garantice la representación indígena en los cargos de elección municipal. Avanzamos de favor a la siguiente lámina. En dimensión institucional, se está dando seguimiento a la sentencia del Tribunal Electoral, en donde se vincula al mencionado instituto local para que con la debida oportunidad realice estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena, que sean aplicables en el siguiente proceso electoral originario, en materia de registro y postulación de candidaturas al registro local, así como a los ayuntamientos en que ello sea viable. Obviamente, pues, del conocimiento de todos nosotros. El seguimiento que estamos haciendo ha sido incluso en la promoción de alguna incidencia, porque si bien la autoridad superior ha emitido una sentencia, lo importante de esta disposición pues es que se ejecute. Y a nosotros sí nos interesa identificar pues cómo se va a ejecutar o qué acciones se están dando para hacer que sí se cumpla la disposición de la sentencia. El seguimiento del proceso legislativo de la iniciativa que les comentábamos sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que se ingresó el 22 de enero de este año, sigue sin respuesta, pero igual dentro de la dimensión institucional que consideramos relevante que las mujeres y compañeros indígenas dentro de esta agenda, dentro del qué hacer, qué tendríamos que hacer las mujeres indígenas, bueno, en la dimensión institucional se están implementando estas acciones y es presionar, ¿no? Desde lo permitido en el proceso. Se sugiere la creación de una defensoría, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión entre pasillos, que sería de suma importancia
que las compañeras y compañeros indígenas cuenten con una defensoría de los derechos políticos de las comunidades a nivel estatal para que se haga frente a la discriminación y violencia política. Sí se cuenta con una defensoría emanada del Tribunal de la Federal Electoral, quien incluso nos acompañó a uno de los talleres y fue muy enriquecedor. Quedamos en generar otra sesión tipo taller y la tendremos que concretar porque los caminos procesales y de tribunales son espinosos y complicados y necesitamos capacitarnos porque para bien o para mal, los derechos que ha conquistado los pueblos indígenas ha sido en tribunales, a pesar de que ya están reconocidos por la norma. Nayarit, escuchamos hace poco que es de los primeros tribunales electorales que ya va a contar con su defensoría para pueblos indígenas, así que ojalá no nos quedemos atrás. Entiendo que de parte del tribunal hay ese interés, claro, se requiere estructura y demás, pero creo que se puede empezar, se necesita contar con ese apoyo. Otra cuestión es que las instituciones de la administración pública estatal y municipal adopten metodologías para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género y pertinencia cultural. Esto lo hemos oído mucho. De repente, aunque no entendamos qué es perspectiva de género ni pertenencia cultural, pero tenemos que aprender, empezar a entender y reconocer estos conceptos. Avanzamos de favor, Carla. Las dimensiones en el área de políticas públicas, ¿qué se recogió de parte de estos diálogos con las compañeras indígenas? Se requiere promover propuestas de acción afirmativa ante el Instituto Electoral. Se requiere dar seguimiento a la consulta indígena que va a ejecutar el Instituto Estatal Electoral. Aquí estamos siendo, y sobre todo las compañeras y compañeros indígenas, muy atentos a que esta consulta sea como debe de ser. ¿Qué es lo que tenemos conforme la norma o el convenio 169 de la OIT? Que la consulta indígena debe ser bajo principios de consentimiento libre, previo e informado. Ya lo hemos oído mucho, pero lo importante es que sea respecto de actos legislativos y administrativos que afecten sus derechos, respecto de actos, esto es, autoridad, ¿qué quieres? ¿Qué acto quieres implementar o ejecutar? Eso les tienes que consultar. Entonces, estamos atentos a que la consulta que vaya a hacer el Instituto Estatal Electoral no sea una consulta abierta, no sea un ¿qué quieres, comunidad indígena? Porque esa no es una consulta viable ni bajo los principios respecto de los cuales ya se ha alcanzado bastante. Por último, promover la participación como observadoras y observadores electorales indígenas en los siguientes procesos electorales. Consideramos igual, los derechos demandan obligaciones. Una de las obligaciones y que las compañeras manifestaron sería interesante ejercer como obligación es ser participativos en los procesos. Y como observadores sería excelente que se abrieran algunos espacios para la comunidad indígena. También, pues, esta cuestión de promover e incentivar el litigio estratégico. Repetimos, ya hay algunos focos rojos en los que estamos haciendo por lo menos seguimiento. Se ha generado también, y esto ha resultado fabuloso, se han generado coincidencias con varias compañeras y compañeros indígenas y de alguna manera, pues un tanto con un peso muy importante la labor de Saúl Ramírez, se está llevando y formando este grupo multidisciplinario, así le pusieron, que implica mucho este concepto de mujeres y hombres indígenas, y han estado trabajando, se han estado reuniendo y han estado dando seguimiento a la sentencia del recurso de inconformidad, a RI 30 desde el 2018, en donde el Tribunal de Justicia Electoral insta al Congreso a que realice adecuaciones a la Constitución y leyes secundarias a fin de garantizar el derecho de votar y ser votados los hombres y mujeres indígenas. Entendemos hasta ahorita, o por lo menos no hemos tenido conocimiento de esta armonización, que implica pues que hay que hacer litigio estratégico. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Este litigio estratégico ha llevado también a la promoción de incidencia. Sabemos que pues hoy hubo una reunión del tribunal, bueno, no es reunión, es sesión del tribunal. Estaba como uno de los temas analizarse esta incidencia.
Obviamente no podemos conocer a la fecha los motivos, pues se bajó ese tema, pero confiamos en que se bajó es por algunos motivos válidos y que tendrá su tiempo de analizarse. Los tiempos para defender los derechos de las comunidades indígenas ya están tarde desde hace mucho. Ya estamos tarde, así que ojalá las acciones de las autoridades, que repito, estamos dándole seguimiento a través de este trabajo de investigación, ojalá no tarden mucho, porque todavía hay mucho por hacer. Bien, este es el primer planteamiento. Hay una experiencia valiosísima de una mujer que queremos mucho y sin más, yo dejo el uso de la voz a Maribel, que tiene muchísimo que compartir. Muchas gracias y Maribel, te escuchamos. Pues, Tanini, buenas tardes. Desde el pueblo de la lluvia, que es Tlaxiaco, Oaxaca. Hoy desde aquí les voy a compartir experiencia y también agradecer. Y es un gusto de compartir este panel con la doctora y con Saúl, grandes personas que han trabajado a favor de las comunidades indígenas. Entonces hoy voy a compartir un poquito de la trayectoria que he tenido como mujer indígena en estos dos espacios, en estos dos estados, pues Baja California, principalmente en Tijuana. Ahí estuvimos algunos años trabajando con las mujeres indígenas, por ello es que soy presidenta de la asociación Transformando Vida de Mujeres Indígenas, y esto porque pues Tijuana es multicultural. De los 68 pueblos que tenemos de pueblos indígenas a nivel nacional, por lo menos hay 52 en Tijuana. Pues es una gran variedad. Bien lo decía la doctora Luz, no hay una estadística de las comunidades indígenas reales, menos de mujeres. Entonces, desde ahí tenemos grandes retos como mujeres que no somos visibles y que a veces por ello tampoco se pueden diseñar políticas públicas a favor de las mujeres y mujeres indígenas. Y decíamos, no queremos tener un trato diferente, pero sí un trato diferenciado por pues nuestra interculturalidad, nuestra cosmovisión. Siempre decíamos con las compañeras, salimos de Oaxaca, pero Oaxaca no salió de nosotras, ¿no? Entonces seguimos compartiendo, pues, muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras comidas en el lugar en donde nos encontremos. Y también formar siempre grupos, así son nuestras comunidades indígenas, siempre es la colectividad primero, de donde nace todo, ¿no? Pero también, pues, nosotras como mujeres indígenas tenemos más retos para poder acceder, pues, a los espacios públicos, porque, pues, a lo mejor también, como dicen, no solamente en las comunidades indígenas se da, que los primeros, son los hombres, ¿no? Para ocupar estos cargos públicos. Y les decía, en Tijuana, pues, con la organización Transformando Vidas de Mujeres Indígenas, también se creó la Casa de la Mujer Indígena, que se llama Donají, está financiada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y con ello pues trabajan dos enfoques, que es la violencia de género y la salud sexual y reproductiva. Estos son los ejes principales de estas casas, pero hay 32 en el país y pues cada una de estas casas también tiene su contexto, ¿no? Y para Tijuana, pues nuestro contexto y un eje más que le incluimos, pues es los derechos laborales de trabajadoras del hogar. Es también un trabajo que hay que hacer muchísimo para difundir sus derechos laborales de las compañeras, porque principalmente las compañeras indígenas son las que laboran como trabajadoras del hogar. También con todo este trabajo postulé como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral en el proceso 2018 a nivel federal, y en el 2019 a nivel local también estuve presente. Y pues mi sentir es de que siempre tengamos que estar en estos espacios para poder
hacer que se escuchen nuestras voces como mujeres indígenas. Si no estamos desde estos espacios, pues no se escuchan nuestras voces, ¿no? Precisamente también en el Instituto Nacional Electoral, cuando fui consejera, le planteaba a mis compañeros consejeros cuando hacíamos entrevistas, ¿no? Para los capacitadores electorales, y les decía, si en la colonia Valle Verde, que es básicamente es más, que predomina muchas personas de la comunidad mixteca de Guerrero, si quien va a capacitar y sale seleccionado, alguien que va a fungir como representante de casilla, no sabe hablar el español o le cuesta un poquito más entender en español, ¿cómo vamos a capacitar? ¿No? Pues ya veremos, ¿no? Era como la situación de que contestaban en ese momento. Pero sí, son situaciones que sí planteaba yo, que era necesario escucharnos desde nuestros propios sentires y nuestras barreras, ¿no? Yo les decía también, aquí en Oaxaca, las barreras, pues es la tecnología, cómo podernos comunicar, cómo tener internet, ahorita con esta nueva vida que tenemos de comunicarnos hoy por este sistema, que también es muy bueno porque pues hoy podemos compartir o puedo compartir desde este espacio en Oaxaca y ustedes en Baja California, ¿no? Pero les digo, estas son de algunas barreras que se tienen desde estos espacios. Entonces, por ello es que me interesó participar como consejera, digo, para pues decir qué es lo que a veces necesitamos desde otro espacio, ¿no? Y por ello participé como consejera electoral. Después también estuve como coordinadora de asuntos indígenas del 22 Ayuntamiento de Tijuana, también desde otros espacios donde, les digo, siempre es de estar ahí para que nos escuchen cuáles son nuestras necesidades reales desde la comunidad y que se puedan, les digo, diseñar estas políticas públicas. Es cierto, ya lo decía la doctora Luz, hay muchos reglamentos, muchas leyes, que existen para que haya transversalidad desde género, desde la interculturalidad, pero en la realidad pues no se aplica, ¿no? Solamente nuestras voces se tendrán que escuchar donde estemos. Y pues desde las oportunidades que me ha presentado la vida de seguir dándole voz a mi comunidad, dándole voz a las mujeres indígenas, pues ahí estamos, ¿no? Y también comentarles que en Tijuana, básicamente Tijuana, mi población de origen tiene una organización, pero yo les decía, es para nosotros las comunidades indígenas, es importante la colectividad. Tenemos una organización de radicados de San Esteban Atatlauca en Tijuana. Ahí me tocó ser secretaria primero de la mesa directiva. Las mesas directivas se forman de los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad de San Esteban Atatlauca, hacen su cambio igual que en nuestra comunidad de origen. Duramos 3 años y pues se hace por sistema de mano alzada, como le llamamos aquí en Oaxaca. Posteriormente fui presidenta de esta organización y pues siempre tener nuestro vínculo con nuestra comunidad es lo que nos permite no perder nuestro arraigo, ¿no? Ahí también estuve trabajando con los compañeros y compañeras desde este espacio, y pues no es fácil a veces que las mujeres tengamos estos espacios, ni siquiera dentro de nuestra comunidad, y les digo, pues mucho menos afuera. Hoy se está trabajando en Baja California con estas acciones afirmativas para tener otro espacio más, pero pues como mujeres nos cuesta el doble o el triple llegar a estos espacios, también por la cuestión de las asignaciones de los roles de género que se nos dan en casa. Entonces, ¿cómo salir también a veces, ¿no? Para poder estar en estos espacios. Y pues así fue como el año pasado también me tocó estar en la elección de mi comunidad, que es San Esteban Atatlauca. En agosto del año pasado es cuando se eligen a las autoridades que entran en función el 1 de enero y son pues por 3 años. Entonces ahí soy electa como síndica municipal.
pues también es la primera vez que en este cargo como síndica municipal se le da a una mujer. No se había dado dentro de las 4 posiciones más importantes que tiene el ayuntamiento, pues es la Comisión de Hacienda, que es el presidente municipal, la síndico, el regidor de Hacienda y el tesorero. Son las posiciones más importantes que tiene un municipio, y pues esta vez le digo, pues se me da la confianza, como decimos en la comunidad, de nombrarme como síndica, y pues hoy tuve que dejar Baja California, mucho trabajo que hay que hacer también en Baja California, y regresar y cumplir este cargo 3 años aquí en la comunidad, porque les decía, es importante tener esta voz dentro de estos espacios tan importantes, porque es cuando se decide, pues, cómo se tiene que dar, pues, desde el enfoque de género, algunas cuestiones de, por ejemplo, obra pública, ¿no? Entonces, aunque esté en letra un plan de desarrollo que tiene que incluir el enfoque de género, la transversalidad, pues en la práctica a veces no se da. Entonces, esa ha sido mi discusión con los compañeros a la hora de aprobar algunos proyectos de obra, de decir, le favorece esta obra a la comunidad, a las mujeres, a las niñas. Digo, es más importante un alumbrado donde están las escuelas que hacer primero una pavimentación, ¿no? Y dicen, no, porque se van a ensuciar los zapatos. Sí, pero es más riesgoso para nosotras las mujeres cuando no hay iluminación. En otros lugares, como primero tienen que hacer la red de agua potable, porque les decía, la asignación de roles de género pues es principalmente para las mujeres, y en el hogar, o sea, para todas las actividades, pues es el agua, ¿no? Y si no tenemos cerca agua, pues no podemos desempeñar nuestras actividades de roles de géneros que nos asignan como debería de ser. Entonces es complicado que entiendan a veces ese enfoque de género algunos compañeros, pero pues seguimos trabajando en este sentido. También tan difíciles como regidores y regidoras, solamente hay una posición de la regiduría de educación, y de ahí pues ya no hay más mujeres fungiendo en el cargo. Por ello pues no hay una paridad como se ha legislado para los partidos políticos, que en los sistemas normativos haya una paridad, ¿no? Que de todas maneras en los partidos políticos pues tampoco, ¿no?, se ha dado al 100% si no se va a un tribunal. Pues le digo, se sigue trabajando aquí en los sistemas normativos. Pues Oaxaca, comentaba yo, que tiene 570 municipios, y pues el 70% más o menos tiene el sistema normativo interno, que es de la asamblea, de la mano alzada, como se nombra a nuestras autoridades. Por ello, les digo, hay mucho trabajo por hacer para las mujeres, porque no tenemos aparte, pues, decir como la fortaleza de salir primero de casa. Yo les decía, estas asignaciones de roles, mis compañeras, regidora, porque es la propietaria y la suplente, pues es complicado. Ahorita ya ahí van, ya haciendo su función, pero pues para ellas era complicado salir de casa primero, porque antes de llegar a cumplir con tus obligaciones en el ayuntamiento, pues tienes que cumplir con tus obligaciones en casa, desde dejar comida hecha, desde que los niños vayan a la escuela, desde que tienes que lavar y dejar hechas las tortillas, porque pues muchas veces aquí tenemos que moler para las tortillas, dejar comida. Entonces se duplican nuestras jornadas de trabajo, pues son dobles o triples jornadas de trabajo, para cumplir exactamente tu cargo, como decimos aquí. El cargo, tienes que salir adelante. Además, pues el machismo, el patriarcado, como se dice, es también muy fuerte, tanto en las comunidades indígenas como no comunidades indígenas. De primero ponerte a prueba como mujer, si es cierto que vas a poder cumplir con una asignación que siempre ha sido para hombres.
te ponen a prueba a ver si es cierto que puedes, no que las mujeres hoy quieren ser igual que los hombres, ¿no? Primero ese reto hacia las mujeres, pero les digo, es importante que también las mujeres cuando llegamos a estos cargos, que nos podamos pues entrelazar y poder tener más información, tener más capacitación de qué tenemos que hacer desde nuestros cargos, ¿no? Desde conocer cuántas leyes se han creado, y también en este espacio aprovecho para agradecer a muchas mujeres que me han antecedido, a muchas organizaciones que se han preocupado porque haya legislación a favor de las comunidades indígenas, a favor de las mujeres, y como decimos, pues no nos han hecho favores, nos ha costado mucho por tener todo esto, pues lo poco, lo mucho que podamos acceder a estos espacios públicos, a este espacio de toma de decisiones, como le llamamos, pero de verdad es difícil, es complicado que podamos dar estos pasos, y también desde la educación, ¿no? Que en las comunidades es complicado que una mujer termine una carrera. Una estadística de 10 mujeres que entran a la primaria, posiblemente solamente 2 mujeres terminen una carrera universitaria, ¿no? Y pues igual, hace tiempo yo decía también cómo accedemos a una maestría, un doctorado, ¿no? La barrera para nosotros en las comunidades es que nos piden el idioma inglés, ¿no? Y le decía, ¿por qué no me hacen un examen en mi lengua, ¿no? En mixteco? Pero bueno, es el mundo en el que hoy nos toca vivir, pero sí es importante que se sigan dando estos espacios y la difusión de quiénes, qué otras cosas tenemos para poder fortalecernos como mujeres y como mujeres indígenas. Pues les digo, la barrera grande también para siempre estas comunidades indígenas es la lengua. Eso también siempre lo trabajamos en Tijuana, les decía, por esta multiculturalidad, con las compañeras en la Casa de la Mujer Indígena, era de ser intérpretes. Creamos un catálogo de intérpretes interno, desde quienes nos conocíamos, y cuando había necesidad en alguna dependencia de intérpretes, pues también eso hacíamos. También en el 2016 nos certificaron el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a varios compañeros y compañeras como intérpretes de lenguas indígenas, pero pues esto no nos pusieron en el catálogo de intérpretes del sistema de justicia, ¿no? Nada más pues con todos los idiomas, pero como comunidades indígenas tampoco se dio, pero sí internamente como organizaciones y red de organizaciones indígenas, sí te contábamos y sabíamos qué compañero hablaba alguna lengua. Cuando era necesario, pues ya sabíamos a quién hablarle, ¿no? Entonces sí, en Baja California, esto también es importante sobre la red de intérpretes, y en estas consultas, en este trabajo que se tendrá que realizar, también que tenga pues que también lo consideren desde nuestra cosmovisión y desde nuestra lengua, ¿no? Eso también es muy importante el día de hoy, compartirles esas experiencias que ya nos tocaron vivir en años atrás en Baja California. Y les digo, hoy también sé que los compañeros y compañeras que siguen trabajando con estas acciones afirmativas, les decía, para que tengamos voz desde estos espacios de toma de decisiones que son muy importantes. Y pues desde hoy, le digo, en la sindicatura, pues también es otra experiencia más de cómo aplicar la justicia desde tu enfoque de género, desde tu interculturalidad, y que no choque, para proteger siempre tus derechos humanos, que sabemos que nuestros sistemas normativos no están por encima de los derechos humanos,
pero cómo hacer conciencia de este trabajo aquí en la comunidad. Y hoy otro reto más con el COVID. Había situaciones que había que remitir a la fiscalía. La fiscalía de mi comunidad a la fiscalía es 1:30 más o menos de distancia, pero estaba cerrado. Entonces, o no había peritos. ¿Qué hacíamos, no? Entonces, ¿cómo implementar que se dé esta paz social en la comunidad y seguir salvaguardando pues nuestra comunidad, nuestro sistema normativo, pero sin violar los derechos humanos y pues no revictimizar tampoco a las víctimas, ¿no? Es tan importante, les digo, este trabajo que hay que realizar desde estos espacios. Y pues también esto del COVID pues nos hizo reflexionar en varias situaciones, desde hacer filtros, en un cierto momento llegamos a cerrar la comunidad, de no salir solamente, y de ahí implementar nuestros mercados municipales y consumir lo nuestro, y hacer esta reflexión de cómo también se ha globalizado nuestras comunidades. Y en cierto momento le digo, se cerró y se hizo filtro, no podía salir, solamente a lo mejor una vez a la semana al distrito, que es 1 hora de camino, 1:30 más o menos de camino, para lo más esencial, ¿no? Pero digo, no, también fue un decreto de la comunidad que se dio aproximadamente 3 meses, que no se dejó entrar a las transnacionales. Entonces ha sido, le digo, también un reto de cómo vivir esta nueva normalidad. Hoy pues ya vamos aprendiendo a qué vamos a hacer en esta nueva normalidad y cómo rescatamos nuestra medicina tradicional, cómo nos damos cuenta que para esta enfermedad, el temazcal, los test que se tienen en la comunidad son tan importantes, ¿no? Pero también la que sale avante con todo esto, pues es la mujer, ¿no? Son las mujeres, son las encargadas de esta, pues de salvaguardar nuestros conocimientos ancestrales. Y les digo, pero desde ese espacio es permitido y es bien visto, pero para ocupar un cargo público dentro del ayuntamiento no es tan viable, a veces lo dicen así, porque pues nuestros roles de género los abandonamos. Se va todo el día esta mujer a cumplir su cargo, y ¿qué va a hacer en su casa? No hizo tortillas, no dejó comida para los hijos. Entonces es difícil seguir pues ocupando estos espacios públicos, pero sí es muy importante que nos fortalezcamos las mujeres, tengamos pues un poquito más de conocimiento de todo lo que han logrado muchas mujeres a favor de nosotras, y poder cumplir con nuestros cargos en lo mejor posible para les digo, tomar estas decisiones desde nuestras propias perspectivas como mujeres indígenas, y que sepan nuestro sentir. A lo mejor hay un poquito más de cosas que compartir, pero bueno, hoy o el día de hoy hasta ahí es mi participación, y agradezco bastante pues al magistrado Loaiza que nos haya permitido participar y compartir un poquito de este caminar en la participación política de las mujeres indígenas. Muchísimas gracias, Maribel. Le cedemos el uso de la voz al maestro Saúl Ramírez, por favor. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, magistrado presidente, por la presentación y el espacio para compartir estas ideas, estos análisis, estos estudios, estos conocimientos sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas en general y particularmente los derechos de la mujer indígena, sobre todo aquí en Baja California. Aprovecho para agradecerle a la doctora Luz Bertila Burgueña
su compromiso y trabajo con la organización Agenda Ciudadana y por llevar a buen puerto este proyecto denominado por la participación y representación política de manera plena y efectiva de las mujeres indígenas en Baja California. Saludo muy cordialmente a Maribel, un saludo fraterno desde Tijuana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carla. Y bueno, sin más preámbulo, si me ayudas, por favor, con la presentación. Yo le puse de título a esta presentación el principio de proporcionalidad de la población indígena en la sentencia sub-rec 28/2019. Como bien platicaba la doctora Luz Bertila Burgueño, este ejercicio es parte de la agenda de trabajo y plan de acción que se acordó en la organización Agenda Ciudadana y de alguna manera nos tocó revisar parte de esta sentencia, analizarla, y que nos parece muy relevante compartir estos datos porque el principio de proporcionalidad de la población pues va a definir de alguna manera, si no bien de manera puntual, pero sí de manera general, pues las acciones que se vayan a implementar en el Instituto Estatal Electoral para beneficiar a las comunidades y pueblos indígenas. Quiero dar unos poquitos de antecedentes de esta sentencia y reconocer el trabajo que hizo el compañero Edgar Montiel, porque puso el dedo en la llaga sobre el tema de los derechos políticos de los pueblos indígenas aquí en el Estado. Edgar pues presentó un escrito al Instituto Estatal Electoral en donde les preguntó cuáles iban a ser las medidas compensatorias que se iban a implementar en el proceso electoral 2018-2019. El instituto pues emite una respuesta no favorable a Edgar y pues él se inconforma. Así que recurre a este tribunal que hoy nos da la voz y el espacio para presentar el recurso de inconformidad RI 27/2018, donde este tribunal resolvió que el instituto local, que la autoridad electoral, investigara y solicitara y analizara la información relativa a las comunidades indígenas del Estado. La siguiente, por favor, Carla. Entonces, le dice el tribunal también pues, que hiciera un documento y un dictamen para saber si había posibilidades o no posibilidades de hacer acciones afirmativas. Y en efecto, el Instituto Estatal Electoral pues busca la información ante los datos estadísticos que se establecen en el INEGI, y en ese entonces, bueno, ya la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y emite un dictamen, el número 1, en donde dice que al no cumplirse el criterio porcentual de representatividad, era improcedente la implementación de medidas compensatorias a favor de las comunidades y pueblos indígenas para el Estado de Baja California. Pues Edgar dice, pues no le gustó la respuesta y dice, bueno, pues debe de haber algo de acciones afirmativas, ¿no? Y recurre otra vez a este Tribunal de Justicia Electoral e interpone el recurso de inconformidad RI-40/2018, donde el 22 de enero de 2019 el tribunal resolvió y confirmó el acto reclamado, es decir, confirmó lo que de alguna manera había dicho el Instituto Estatal Electoral, que no se podía cumplir, no se podían implementar acciones afirmativas o medidas compensatorias a favor de los pueblos indígenas porque no se cumplía el criterio porcentual de representatividad. Así que el compañero de origen mixteco de aquí de Tijuana promovió un juicio ciudadano el 26 de enero de 2019 ante la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala que confirma la sentencia dictada por el tribunal local. Es decir, no hay manera de hacer acciones o medidas compensatorias a favor de los pueblos indígenas.
Así que su último recurso es el tema de la reconsideración y la Sala Superior lo hace suyo. Y dentro de los resolutivos de esta sentencia, que es la Subrec 28/2019, ordena al instituto local, ordena a la autoridad electoral que realice los estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena, que sean aplicables en el siguiente proceso electoral, es decir, este proceso que está en puerta, 2020-2021, en materia de registro y postulación de candidaturas al Congreso local, así como los ayuntamientos. El principal argumento de esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal es que los derechos de participación y representación política de los pueblos indígenas no debe estar condicionado al tema de la población o de la concentración poblacional. O sea, no debe estar basada en este principio de proporcionalidad de la población indígena. Siguiente, por favor. Así que dentro de la sentencia misma, le dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la autoridad local, es decir, al Instituto Estatal Electoral, que realice diversos estudios. Esto es, que el Instituto Estatal Electoral tiene que hacer un estudio sobre el número de integrantes indígenas que correspondan a los órganos legislativos y municipales en materia de elección. Otro estudio, y es el que nos interesa, y es el que de aquí va a partir el análisis del ejercicio que hemos hecho, es el estudio de la proporción total de la población indígena respecto al total de la población estatal. Datos seguramente estadísticos que va a poner el instituto, sobre todo para ver la viabilidad de la implementación de las acciones afirmativas a nivel estatal. Si bien es cierto, dice en la sentencia, que no es una condicionante la concentración poblacional para hacer medidas compensatorias o acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas, de todos modos, le dice al instituto local, tienes que hacer un estudio sobre la población indígena. Y además tienes que hacer un estudio sobre la participación histórica de la ciudadanía indígena en cargos de elección popular por la vía partidaria. Y un último estudio que tiene que hacer el Instituto Estatal Electoral de Baja California es conocer la diversidad de ideologías dentro de las comunidades indígenas. Esto es, conocer la cultura política de las personas indígenas en cuanto a sus conocimientos, aptitudes, experiencias, comportamientos sobre la política y lo político. Y parte de ese ejercicio, pues yo creo que debe utilizar el instituto pues una metodología no solamente cuantitativa, sino cualitativa, y recoger las experiencias como la que nos ha relatado la compañera Maribel, la síndica municipal, en donde pues relata que la participación política es una manera de llegar pues a la vida comunitaria, y en este caso pues a la vida sería a la vida de los tijuanenses, a la vida baja californiana, sobre todo en el sentido que las experiencias sobre cultura política que han estudiado diversos autores, como la doctora Natividad Gutiérrez Chong en su libro Cultura Política Indígena, establece que los pueblos y comunidades indígenas hacen mucha política, participan mucho, pero los resultados son pobres. ¿Y por qué son los resultados pobres? Pues lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Pues porque no hay garantías ni hay normas que salvaguarden estos derechos políticos. Regresando un poquito al tema, como les dije, nos vamos a centrar en este ejercicio del principio de proporcionalidad de la población indígena. Pero para ello, algunos datos a nivel nacional. De acuerdo a la encuesta intercensal del 2015 del INEGI, nuestra población nacional es de 119 millones y la población indígena
es de 12 millones, lo que representa el 10.1%. Y por primera vez en esta encuesta intercensal nos dice que la población que se autoidentifica como indígena representa más de 25 millones, es decir, 21.5% de la población total. Si pudiéramos hacer un ejercicio de unir estas dos variables, la población indígena con la población que se autoidentifica como indígena, pues estaríamos hablando de un porcentaje del más del 30%, ¿no? Y una población absoluta de más de 37 millones de indígenas en el país. Siguiente, por favor. Sin embargo, estas variables no se pueden sumar porque están construidas de manera diferente. Cuando nos referimos a la población indígena, la metodología que coloca la encuesta intercensal y en ese entonces la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, dice que la población indígena está construida por hogares indígenas. Esto es, y así la define, como aquel donde el jefe o la jefa del hogar, el cónyuge o alguno de los ascendientes declararon ser hablante de alguna lengua indígena. Por lo tanto, todos los miembros de ese hogar, llámese familia nuclear o familia extensa, se contabilizan como población indígena, aun cuando las otras personas, miembros de este hogar, no hayan manifestado hablar la lengua indígena. La otra variable de población de autoadscripción que menciona la encuesta intercensal del 2015, tiene como fundamento pues el artículo 2 constitucional, ¿no? Que tiene que ver con esta autoadscripción de las personas a un pueblo, a pertenecer a un pueblo indígena. Y por tanto, se estableció por primera vez en la encuesta, pues esta pregunta a las personas en general, donde se les cuestionó si se identificaban a una población, a una comunidad, a un pueblo indígena. Por eso este número de 25 millones de personas indígenas. Estos datos a nivel estatal, la siguiente de favor, Carla, estos datos a nivel estatal, siguiendo con los datos estadísticos de esta encuesta intercensal y de la CDI de 2015, nos dice que en el estado hay 3.3 millones de personas, de los cuales 104,000 personas viven en hogares indígenas y 283,000 personas se autoidentificaron como indígenas. Esto es a nivel estatal. Si nos vamos a nivel municipal, en el siguiente cuadro vamos a ver cómo se distribuye esta población. Y como se refleja en la lámina, ustedes se darán cuenta que la mayor concentración de las mujeres y de los hombres indígenas está principalmente en Tijuana. De hecho, la población que se autoidentifica o se autoadscribe como indígena es de 126,000 personas en Tijuana. Incluso es mayor la población que es indígena, que se autoadscribe, que la población total del municipio de Rosarito o Tecate, como se aprecia en la lámina. No es Ensenada. Ensenada tiene una población que se autoadscribe de 87,000 indígenas y una población indígena de 48,000. Es decir, que hablan alguna lengua indígena, aunque no necesariamente todos. En Tijuana, esta población indígena representó el 2.2%, es alrededor de 37,000 personas indígenas. Bueno, si hacemos los porcentajes de acuerdo a la población total del municipio, pues sin duda no es lo mismo 126,000 personas que
se autoidentifican como indígenas en Tijuana, frente a la población total de 1.600.000, ¿no? Pero esta lámina nos ilustra muy bien cómo, de alguna manera, la concentración de los pueblos indígenas se encuentra principalmente en Tijuana. Y de hecho, a raíz de estos datos, lo que hicimos nosotros en un ejercicio de seguimiento a esta sentencia y de seguimiento a la agenda de trabajo y plan de acción de las mujeres indígenas para lograr la participación y representación política, hicimos el ejercicio de saber dónde están concentrados estos indígenas, en qué distritos electorales y en qué secciones electorales. Para ello, hemos utilizado 4 bases que en la siguiente lámina están descritas y que nos ayudaron a hacer este ejercicio de cruce estadístico. Utilizamos la base de datos estadística de la lista nominal electoral 2019 del Instituto Nacional Electoral. También se utilizaron los datos estadísticos del marco geográfico electoral. Y, por supuesto, se utilizaron los datos de la cartografía electoral del Instituto Nacional Electoral con fecha de 2019. Y para realizar este cruce se utilizaron los datos del catálogo de comunidades indígenas del estado de Baja California. La siguiente, de favor. Como se aprecia aquí, este último catálogo de comunidades se promulgó el 11 de marzo de 2016 por el Poder Ejecutivo, bajo un acuerdo en donde pues, menciona más de 400 comunidades indígenas en el estado. De esas, 50 comunidades indígenas están en el municipio de Tijuana, que ahí se enlistan en la lámina. Todo lo que hicimos, bueno, ya la autoridad estatal menciona y declaró que existen 40 comunidades indígenas solamente en Tijuana. Bueno, pues ahora vamos a ver de esas 50 comunidades indígenas de Tijuana, cuántas ciudadanas y ciudadanos son indígenas. Así que, para ello, tuvimos que ubicar las secciones electorales en cada una de estas comunidades o colonias reconocidas por el catálogo de comunidades indígenas. Como ustedes saben, en Baja California pues existen 17 distritos electorales, de los cuales no se ve muy bien la lámina, pero principalmente 8 distritos electorales están en Tijuana. ¿Por qué? Pues porque concentran la mayor población este municipio, ¿no? Más de 1.600.000. El ejercicio que hicimos es, bueno, ya tenemos las comunidades y el siguiente paso es localizar en esas comunidades indígenas de Tijuana qué secciones electorales se encuentran ahí. Y una vez que ubicamos las secciones electorales, nos fuimos a esta cartografía electoral para ubicarlas de manera más visual. En la siguiente gráfica, en el siguiente lámina, se aprecian los resultados. Es decir, Tijuana tiene alrededor de 1.020 secciones electorales, de las cuales identificamos 263 secciones electorales en las comunidades indígenas. Una vez que las identificamos, revisamos el número de ciudadanos y ciudadanos que estaban enlistados en estas secciones electorales. Y como ustedes pueden apreciar en esta lámina, encontramos que el distrito 7 de Tijuana hay más de 78.000 indígenas, lo que representa el 46.67% de la población del distrito 7. Y
en el distrito 14, este porcentaje del 40% y más también lo rebasa. Encontramos 83,000 ciudadanos y ciudadanas que están enlistados en la lista nominal, que nosotros le hemos denominado lista nominal indígena, ¿no? Estos datos de alguna manera nos representan que en Tijuana pues se pueden declarar de acuerdo a los criterios emanados del entonces Instituto Federal Electoral del 2005-2006, en donde se establecieron los criterios para declarar los distritos electorales indígenas, cuando se declararon los 28 distritos que actualmente están vigentes en todo el país, pues de alguna manera, en el caso del estado de Baja California, estos distritos electorales locales pueden ser declarados con población indígena con un porcentaje mayor del 40%. Básicamente, este ejercicio también nos indica, y ya no lo pusimos, pero cómo la participación política de los pueblos indígenas participa frente a las elecciones, pero nos da una indicación de que participan o saben participar de manera diferenciada, en el sentido de que utilizan las votaciones y pueden votar por un partido para gobernador, por un partido para presidente municipal y por otro partido para diputados federales. Ese es un tema que sin duda es parte de la cultura política que en otro momento tendremos que analizarlo a más detalle, pero que este ejercicio también nos da pistas y visualiza que las autoridades locales, el Poder Ejecutivo, en este caso del Estado, pues deberá actualizar el catálogo de comunidades indígenas, porque también vimos que no todas las comunidades indígenas tienen los datos estadísticos correspondientes en cuanto a su población. Es decir, como ya lo comentaba Maribel y la doctora Luz Bertila Burgueño, no hay una certeza en los datos estadísticos de la población indígena ni a nivel municipal ni a nivel estatal. Entonces, pues este tipo de ejercicios pues coadyuvan a que en este caso la autoridad electoral pues pueda verificarlo, pueda hacer sus propios estudios para que en dado caso se garantice la participación política indígena y se asegure a través de las acciones afirmativas que tiene que implementar de acuerdo a la sentencia que estamos mencionando, y por eso mencionamos en la iniciativa de ley que ya les presentó Luz, que ingresamos al Congreso local el día 24 de junio de 2020, para, de alguna manera, que se reconozca y salvaguarde los derechos políticos, pero sobre todo que se garantice por lo menos 2 espacios, 2 curules en el Congreso local para la población indígena en el estado. Seguramente si repetimos este ejercicio para el municipio de Ensenada y los otros municipios a nivel estatal, nos daremos cuenta que de alguna manera, pues esta población indígena va a aumentar, y va a aumentar para bien, en el sentido de que pues existe una gran población indígena en el estado, y lo vamos a ver también reflejado seguramente, porque ahora que vivimos el censo de 2020 por parte del INEGI
el cual tuvo que ser suspendido por la pandemia, pues seguramente las estadísticas pues van a presentar algunos vacíos que viene arrastrando desde las otras implementaciones de los censos. Así que tanto la encuesta intercensal como este ejercicio de análisis de la población indígena en cuanto a electores y electoras, pues puedan ayudar a la institución a que llegue a buen puerto las acciones afirmativas que van a implementar. Y sobre todo que la consulta indígena debe de realizarse conforme a lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen una en su artículo 6, otra en el artículo 19, y si no mal recuerdo, la última en el artículo 23 o 21, ya no recuerdo bien, dice que las consultas deben de tener los principios o deben de estar basados en los principios del consentimiento libre, previo, informado. Y por el conocimiento del plan de trabajo del Instituto Estatal Electoral, la consulta que pretende realizar al menos no tiene uno de los principios, que es el principio del consentimiento. Y creo que el derecho internacional es muy claro. Para que se realicen actos legislativos o administrativos, se debe realizar una consulta. ¿Para qué? Bueno, primero que la consulta se debe de realizar de buena fe, a través de sus representantes, de una convocatoria, debe ser previa, debe ser informada. Pero sobre todo, dice el derecho internacional, que se debe de realizar para lograr un acuerdo o, en su caso, el consentimiento. Y sin embargo, vemos que este principio del consentimiento de la consulta indígena ha estado muy escaso, no solamente en esta propuesta del plan de trabajo de la institución de la autoridad electoral en Baja California, sino en otros procesos. Y creemos que la autoridad no debe de ver la consulta indígena como procedimiento, sino como un derecho sustantivo de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. O sea, la consulta indígena no es un procedimiento solamente que hay que cumplir con foros en donde se les presente o se les pregunte qué acciones quieren que implemente la autoridad, sino, como ya lo dijo la doctora Burgueño, claramente, se debe realizar sobre actos legislativos o actos administrativos, no para preguntar. Entiendo que la palabra consulta se pueda confundir, pero de alguna manera lo que no se debe confundir, que la consulta indígena es un derecho, no solamente un proceso. Yo dejaría hasta aquí mi participación y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, maestro Saúl. Es muy importante este tema que estamos abordando. Agradecemos también a quienes nos han dado seguimiento a este foro, las personas integrantes del Observatorio de Participación Política de la Mujer en el estado de Baja California, al personal del Tribunal de Justicia Electoral, del Instituto Estatal Electoral de Mujer, así como el equipo multidisciplinario de profesionistas y activistas indígenas en Baja California. Igualmente agradecemos la participación de las y el panelista, que nos plantean las problemáticas, barreras fácticas y sociales a las que se enfrentan las mujeres indígenas, a partir de lo cual elaboran un proyecto en el que detectaron 3 ejes: jurisdiccional, institucional y políticas públicas, para crear espacios de representación de las mujeres indígenas. Sin duda, el trabajo que han realizado nuestras y nuestro panelista es un gran paso para visibilizar
la discriminación que se sufre. Quedan temas pendientes para lograr la igualdad sustantiva, por lo que cada una y uno desde su trinchera seguiremos trabajando. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. En primer término, la integrante invitada del observatorio, Cheryl Álvarez, felicita y agradece a Maribel Velasco por compartir sus experiencias y nos pregunta, se mencionaron 2 distritos en Tijuana con el porcentaje de población indígena para medidas afirmativas. Nos pregunta cuáles son. Esta pregunta la hizo antes de su participación, maestro, pero no sé si gusta darle respuesta. Sí, claro que sí. Los 2 distritos que encontramos electorales locales es el distrito número 7 y el distrito 14, donde encontramos que la población indígena puede representar más del 40%. Y por tanto, siguiendo los criterios del entonces IFE, cuando se crearon los distritos electorales indígenas, pues el criterio de población pues sigue siendo determinante para que de alguna manera sean declarados estos distritos electorales indígenas, aquí en el municipio de Tijuana. Muchísimas gracias, maestro. También nos hacen un par de preguntas por parte de Selomit Guerrero y Ubi Monraz. Son preguntas muy similares dirigidas a Maribel Velasco, relativas a los retos que en su participación política dentro de sus comunidades, los retos que enfrentan cada día para ejercer el cargo y los retos que las mujeres indígenas enfrentan dentro del régimen del sistema de partidos. Maribel, no te escuchamos. Gracias. Sí, pues ya decía yo, los retos son muy grandes. En los partidos políticos, las mujeres indígenas casi no participamos en partidos políticos. Eso es mi experiencia desde Tijuana, que es más de partidos políticos. No hay una participación activa como mujeres indígenas en los espacios de cada uno de esos partidos. Tampoco tienen, hasta donde yo sabía, no tenían muy claro una representación en sus carteras como partidos políticos como mujeres indígenas. Tienen el de género, pero no tienen un espacio, digamos, exclusivo para mujeres indígenas desde los partidos. Las comunidades en Tijuana, le digo, lo que a mí, desde mi experiencia, es de que es más de comunalidad, no es de partidos políticos. Es distinto, pues entonces ahí nos integramos, les digo, desde las organizaciones, pero son mixtas, pero no hay una exclusividad para mujeres indígenas. Tampoco hay una gran participación con partidos políticos. Y les decía, desde nuestros sistemas normativos, pues no hay, no está establecido la paridad de género, como le digo, como lo hacen los partidos políticos. Es una particularidad de Oaxaca, de sus sistemas normativos, porque pues, es el único estado en el que pues, se da por sistemas normativos de los usos y costumbres, como se le llama, a mano alzada, de asambleas, a diferencia en el país, porque la mayoría es partidos políticos, pero les digo, desde la experiencia para Baja California, para Tijuana, es que las mujeres indígenas no participamos activamente en los partidos políticos. Es más en organizaciones, es más de la comunalidad. A lo mejor es un reto también para los partidos políticos que pues nos inviten o inviten a las mujeres indígenas a participar, pero creo que también es un gran trabajo que tienen los partidos políticos de ofrecer este intercambio, yo les decía, desde la cosmovisión, desde la interculturalidad, para que las mujeres indígenas podamos participar en estos partidos políticos. Pero por ello es que se ha trabajado más en estas acciones afirmativas, porque vamos en colectividad, vamos en trabajo como grupos indígenas, ¿no? No viendo hacia un partido político.
eso es desde la experiencia y pues esos grandes retos que les digo, si participas tal vez como mujer dentro de un partido político, pero no como mujer indígena, no desde tu cosmovisión y no desde tu interculturalidad. Muchas gracias, Maribel. Sí, está activado el micrófono. Muchas gracias, Maribel. Ahorita por cuestiones de tiempo damos concluida la etapa de preguntas. Serán respondidas si nos ponen en YouTube sus correos electrónicos. Les hago llegar las preguntas a nuestros panelistas para que se las remitan por correo electrónico y le cedo el uso de la voz al presidente del Observatorio de la Participación Política de la Mujer en Baja California para que nos dé el mensaje de clausura. Presidente, ¿no le escuchamos? Gracias, Carla. Quiero agradecer infinitamente a los ponentes en esta tarde que nos hayan participado de su generosidad en un tema sustantivo para el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en Baja California, particularmente en el tema de la participación política de la mujer indígena. A la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, todo mi aprecio y mi reconocimiento por el trabajo que desempeñan. A la licenciada Maribel Velasco García, agradeciéndole ese ímpetu y esa manera en que abate precisamente las condiciones para propiciar el reconocimiento de las mujeres indígenas, no solamente en nuestro estado, sino también en nuestro país. Y particularmente, déjenme retomar el particular satisfacción de haber escuchado al maestro Saúl Ramírez con esa revelación que nos da la posibilidad de que a partir de los trabajos técnicos, de la investigación académica, de las horas de trabajo y de inversión, nos permita rescatar información sustantiva para generar condiciones que le den a las mujeres y a las poblaciones indígenas el espacio que se merecen. La verdad es que cuando lo escuchaba, particularmente, yo advierto dos puntos sustantivos cuando nos dice precisamente la manera o los principios mínimos que deben de observarse para garantizar el derecho a la consulta y la materialización de los principios que deben de cubrirse a partir de que debe ser una consulta previa, informada, libre, de buena fe, cuya finalidad pretenda un acuerdo culturalmente adecuado, como lo ha definido la Corte en alguna ocasión. Yo les agradezco infinitamente su participación y créanme que me voy con muchísima satisfacción y con el compromiso de que lo que hemos escuchado lo difundiremos y lo que hemos advertido en base a los trabajos de investigación, si ustedes así nos lo permiten, pues seremos impulsores y daremos la difusión de vida precisamente en el propósito de que podamos avanzar lo más pronto y lo mejor adecuado posible en nuestro propósito, que es precisamente la participación digna y reconocimiento de las mujeres y de los hombres en nuestro estado, en condiciones de particularmente de las mujeres indígenas. Los felicito, mil gracias por su generosidad, les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Doctora Burgueño Luz Bertila, te agradezco muchísimo. Maribel, te agradezco, pásala muy bien, felicito en Oaxaca. Ushihini Shinio, si es una aproximación. Ya no te escuché.
Le decía, ¿en qué lengua? Porque tenemos tantas lenguas. Le digo, la mía es mixteco. En la comunidad mixteca hace algunos días. Ah, ok. Entendí decirles, fue un placer y un gusto estar con ustedes y acompañarlos. Así es. Te agradezco mucho, te mando un saludo. Y doctor, maestro Ramírez, te felicito por este trabajo de investigación, te lo reconozco y créeme que estaremos muy pendientes de los resultados y del esfuerzo que está realizando por generar condiciones de cambio en nuestro estado a favor de las mujeres indígenas. A los tres, mil gracias. Gracias a quienes nos acompañaron a través de la página del Tribunal de Justicia Electoral, de la página del Observatorio para la Participación de las Mujeres en Baja California. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Saludos. Saludos, bonita tarde.